Hoy quiero comenzar con algo incómodo. No es la falta de oportunidades lo que te detiene, es la falta de disciplina. Recuerdo cuando entendí esto por primera vez, no fue en un momento de éxito, fue en un día común, cuando me di cuenta de que mis resultados eran el reflejo exacto de mis hábitos. No era talento, no era suerte, era repetición. Mientras otros esperaban motivación, yo empecé a construir pequeñas acciones diarias y ahí entendí algo poderoso. La disciplina no cambia tu día, cambia tu identidad. Y cuando cambia quién eres, cambia todo lo que puedes llegar a ser. La disciplina es elegir lo necesario sobre lo fácil. Y suena simple, pero en la práctica es donde la mayoría falla. Porque lo fácil siempre está disponible, siempre es inmediato, siempre es tentador. Dormir un poco más, dejarlo para mañana, decir hoy no pasa nada, yo también estuve ahí. Hubo un tiempo en mi vida donde creía que estaba avanzando solo porque tenía buenas intenciones. Pero mis acciones diarias contaban otra historia. Quería resultados diferentes, pero seguía eligiendo comodidad. Y un día entendí algo que me incomodó profundamente. No era falta de capacidad, era falta de decisión. Recuerdo claramente una etapa donde tenía que levantarme temprano para trabajar en algo importante para mi futuro. No era algo urgente, nadie me lo exigía, no había presión externa y precisamente por eso era tan fácil no hacerlo. Cada mañana tenía dos opciones, quedarme en la cama o levantarme a construir algo que aún no daba resultados visibles. Y la batalla no era física, era mental. Mi mente me daba argumentos perfectos. Empiezas mañana, necesitas descansar, no es tan importante hoy. Y lo peligroso es que esas excusas suenan razonables. Pero un día decidí cambiar una sola cosa. Dejar de negociar conmigo mismo. No hice un cambio dramático, no me convertí en alguien perfecto de la noche a la mañana. Simplemente elegí hacer lo necesario, aunque fuera incómodo. Me levanté, hice el trabajo, aunque no tuviera ganas, aunque nadie lo viera, y al día siguiente hice lo mismo. Y luego otra vez, no porque fuera fácil, sino porque entendí que lo fácil no me estaba llevando a donde quería ir. En la vida diaria pasa lo mismo. Lo ves cuando eliges entre entrenar o quedarte sentado, entre aprender algo nuevo o perder horas en distracciones, entre avanzar o postergar. Cada decisión parece pequeña, casi insignificante, pero se acumulan. Y con el tiempo, esas pequeñas elecciones construyen tu realidad. No es un gran momento el que define tu vida. Son miles de momentos invisibles donde decides entre lo cómodo y lo necesario. Elegir lo necesario no significa vivir en sufrimiento constante. Significa tener claridad. Significa saber que hay un precio que pagar por la vida que quieres y decidir pagarlo voluntariamente. Porque si no lo pagas con disciplina, lo pagarás con frustración. No hay escapatoria. O eliges el esfuerzo ahora o eliges las consecuencias después. Y aquí está lo más importante. No se trata de hacerlo perfecto. Se trata de hacerlo consistente. Habrá días donde te cueste más, donde la motivación desaparezca, donde todo en ti quiera rendirse. Es ahí donde la disciplina toma sentido. Porque no depende de cómo te sientes, depende de quién decides ser. Al final, la diferencia entre alguien que avanza y alguien que se queda en el mismo lugar no es el talento, es esta simple decisión repetida todos los días, elegir lo necesario sobre lo fácil, incluso cuando nadie está mirando. Porque en ese momento, en esa pequeña elección, es donde realmente empiezas a cambiar tu vida. El talento es una excusa, la disciplina es la verdad. Y sé que esta frase incomoda, porque durante mucho tiempo nos enseñaron a creer lo contrario. Nos dijeron que hay personas que nacen con algo especial, con un don, con una ventaja, y que el resto simplemente tiene que aceptar sus límites. Es una idea cómoda porque nos libera de responsabilidad. Si alguien tiene éxito, fue por talento. Si yo no lo tengo, entonces no es mi culpa. Pero esa historia se rompe cuando empiezas a observar con honestidad. Recuerdo una etapa en la que yo también usaba esa excusa. Veía a otros avanzar más rápido, hablar mejor, construir cosas que yo no podía.
y lo primero que pensaba era, ellos tienen talento. Era una forma elegante de justificar por qué yo no estaba haciendo lo necesario. Pero con el tiempo empecé a notar algo diferente. Esas personas no solo eran buenas en lo que hacían, eran consistentes, aparecían todos los días, practicaban cuando nadie los veía, repetían lo mismo una y otra vez, incluso cuando no había resultados inmediatos. Ahí entendí algo que cambió mi forma de ver todo. El talento puede abrir una puerta, pero la disciplina es la que te permite quedarte dentro. Te doy un ejemplo simple. Imagina a dos personas que quieren aprender una habilidad, cualquier habilidad. Una tiene talento natural, aprende rápido, todo le sale bien desde el inicio. La otra no, le cuesta, comete errores, avanza lento, pero hay una diferencia clave. La persona talentosa depende de cómo se siente. Practica cuando tiene ganas. La otra, en cambio, practica todos los días con ganas o sin ellas. ¿Qué crees que pasa después de 1 año, después de 2, después de 5? La realidad es que la disciplina siempre alcanza y supera al talento cuando el talento no se disciplina. En mi propia vida he visto esto muchas veces. No fui el mejor en muchas cosas que hice. De hecho, en varias ocasiones empecé desde atrás, con más dudas que certezas. Pero había algo que sí podía controlar, mi compromiso diario. Mientras otros esperaban el momento perfecto o la inspiración, yo decidí aparecer todos los días, incluso cuando no me sentía preparado. Y eso con el tiempo empezó a marcar una diferencia real. El problema con creer demasiado en el talento es que te vuelve frágil. Porque cuando algo no sale bien, lo primero que piensas es que no eres suficiente. En cambio, cuando confías en la disciplina, entiendes que todo es entrenable, que cada error es parte del proceso, que cada repetición te acerca un poco más. La disciplina no es espectacular, no es algo que impresiona en un solo día, es silenciosa, repetitiva, a veces aburrida, pero es honesta. No te promete resultados inmediatos, te promete progreso real si estás dispuesto a sostenerlo. Y cuando entiendes esto, dejas de compararte con otros. Dejas de preguntarte quién tiene más talento. Empiezas a enfocarte en algo mucho más poderoso, lo que haces hoy y mañana y pasado. Porque al final no es el talento lo que define hasta dónde llegas, es lo que haces consistentemente cuando nadie está mirando. Tu cerebro busca comodidad, no éxito, y entender esto cambia completamente la forma en la que te ves a ti mismo. Porque muchas veces piensas que te falta disciplina, que eres débil, que no tienes lo necesario, cuando en realidad estás luchando contra un sistema diseñado para sobrevivir, no para sobresalir. Tu mente no está pensando en tus metas a largo plazo, está pensando en conservar energía, en evitar el esfuerzo, en mantenerte seguro. Recuerdo claramente momentos en los que tenía todo planeado para avanzar, sabía lo que tenía que hacer. Tenía el tiempo, tenía incluso el deseo, pero cuando llegaba el momento de actuar aparecía esa resistencia interna. No era lógica, no tenía sentido, simplemente no quería hacerlo. Y ahí es donde muchos se rinden, porque interpretan esa sensación como una señal de que no están listos o de que algo no está bien. Pero con el tiempo entendí que esa voz no es un enemigo, es un mecanismo. Tu cerebro no distingue entre una incomodidad real y una incomodidad que te hace crecer. Para él, hacer ejercicio, estudiar, levantarte temprano o enfrentarte a algo nuevo genera el mismo tipo de alerta. Esto es incómodo, evítalo. Y por eso te ofrece excusas que suenan perfectamente razonables. Hazlo mañana. Hoy has trabajado mucho, no pasa nada si descansas un día más. Y lo peligroso es que cada una de esas frases tiene lógica. No parecen sabotaje, parecen cuidado personal. Pero si eres honesto contigo mismo, sabes cuándo estás descansando y cuándo estás escapando. En mi vida diaria empecé a notar un patrón. Cada vez que estaba a punto de hacer algo importante, algo que realmente podía acercarme a mis objetivos, aparecía esa sensación de incomodidad.
Y justo después, una alternativa fácil: revisar el teléfono, distraerme, posponer. Era automático, no tenía que pensarlo. Y ahí entendí algo clave: si no era consciente, siempre iba a elegir lo fácil. Por eso la disciplina no es eliminar esa voz, es aprender a actuar a pesar de ella. No esperes que desaparezca, porque no lo hará. Incluso después de años de práctica, habrá días donde no tendrás ganas, donde tu mente te dará 1000 razones para no hacer lo que sabes que debes hacer. La diferencia es que ya no le crees automáticamente. Te doy un ejemplo práctico. Piensa en algo tan simple como levantarte temprano. La alarma suena y en ese instante tienes una decisión. Tu cerebro inmediatamente busca la opción más cómoda: 5 minutos más, un poco más de descanso. Y si no eres consciente, ese momento se repite cada día. Pero si entiendes que ese impulso es natural, que no define quién eres, puedes empezar a cambiar la respuesta. No se trata de luchar con intensidad, se trata de tomar decisiones claras antes de que el momento llegue, de construir hábitos donde no tengas que negociar cada mañana, porque cada vez que negocias, tu cerebro tiene ventaja. La clave no es confiar en cómo te sientes, es confiar en lo que decidiste cuando estabas claro. Y cuando empiezas a actuar de esa manera, algo cambia. No porque la incomodidad desaparezca, sino porque deja de controlarte, porque el éxito comienza cuando dejas de obedecer automáticamente a la comodidad. La motivación es temporal, la disciplina es permanente. Y si alguna vez has empezado algo con mucha energía y lo has abandonado pocos días después, entonces ya lo has vivido. La motivación es ese impulso inicial que te hace sentir invencible, te hace planear, te hace prometer cambios grandes. Es poderosa, pero es inestable. Llega sin aviso y se va igual de rápido. Recuerdo muchas veces en las que me sentía completamente decidido a cambiar. Después de escuchar algo inspirador o tener un momento de claridad, decía: ahora sí, voy a hacerlo diferente. Me levantaba temprano, hacía todo bien, sentía que finalmente había encontrado el camino, pero después de 2 o 3 días, algo cambiaba. El entusiasmo bajaba, el cansancio aparecía, y lo que antes parecía emocionante empezaba a sentirse pesado. Y ahí es donde fallaba, no porque no supiera qué hacer, sino porque estaba esperando sentir lo mismo todos los días. Ese fue el error. Pensar que para actuar tenía que sentirme motivado. La motivación es una emoción. Y como cualquier emoción, no es constante. Hay días en los que te sientes fuerte, enfocado, listo, pero también hay días en los que no tienes energía, en los que dudas, en los que todo parece más difícil. Si tu acción depende de cómo te sientes, entonces tu progreso será inconsistente. Avanzarás cuando te sientas bien y te detendrás cuando no. La disciplina funciona de otra manera. No pregunta cómo te sientes, ejecuta lo que decidiste. Es hacer lo correcto incluso cuando no hay emoción, incluso cuando no hay ganas, incluso cuando nadie está mirando, y eso es lo que realmente construye resultados. Te doy un ejemplo simple que viví muchas veces. Había días en los que no tenía ninguna motivación para hacer lo que sabía que tenía que hacer. Ninguna. Pero aún así empezaba, no con intensidad, no con perfección, solo empezaba. Y algo curioso ocurría. Después de unos minutos, la resistencia bajaba. No siempre aparecía la motivación, pero sí aparecía el enfoque. Y ese pequeño avance era suficiente para mantener el proceso. Ahí entendí algo importante. No necesitas motivación para empezar, necesitas empezar para que algo cambie. La mayoría de las personas espera sentirse lista para actuar, pero la realidad es al revés. Actúas y luego te sientes diferente. La emoción sigue a la acción, no al contrario. Cuando dependes de la motivación, todo se vuelve un ciclo. Empiezas con entusiasmo, avanzas un poco, te detienes, te frustras y vuelves a empezar. Pero cuando construyes disciplina, rompes ese ciclo. Dejas de comenzar desde cero cada semana. Empiezas a acumular días, semanas, meses de consistencia.
Y con el tiempo, eso construye algo mucho más fuerte que la motivación: confianza en ti mismo. Porque ya no te preguntas si tendrás ganas mañana. Sabes que lo harás de todas formas. La disciplina no es emocionante, no es intensa, no es algo que te haga sentir increíble todos los días. Es silenciosa, repetitiva, constante, pero es confiable. Y en el largo plazo, eso es lo único que realmente importa. Porque al final, no es lo que haces cuando te sientes motivado lo que cambia tu vida. Es lo que haces cuando no lo estás. La consistencia vence a la intensidad, aunque la mayoría de las personas prefiera lo contrario. Porque la intensidad se siente bien. Te hace sentir que estás haciendo algo grande, que estás avanzando rápido, que estás cambiando. Pero ese impulso suele durar poco. Y cuando desaparece, te deja exactamente donde empezaste. Yo también caí en ese patrón muchas veces. Empezaba con fuerza, con energía, queriendo hacerlo todo perfecto. Cambiaba rutinas completas, imponía horarios exigentes, me exigía resultados rápidos y durante unos días funcionaba. Me sentía productivo, enfocado, incluso orgulloso, pero luego venía el cansancio. La presión se acumulaba, el ritmo no era sostenible y poco a poco empezaba a fallar. Un día no cumplía, luego otro, hasta que abandonaba completamente. Y lo más frustrante no era empezar de nuevo, era sentir que siempre volvía al mismo punto. Con el tiempo entendí que el problema no era mi capacidad, era mi enfoque. Estaba confundiendo intensidad con progreso. La intensidad es hacer mucho en poco tiempo. La consistencia es hacer lo necesario durante mucho tiempo. Y aunque la intensidad impresiona, es la consistencia la que transforma. Te doy un ejemplo sencillo. Imagina a alguien que entrena 2 horas diarias durante una semana y luego se detiene completamente, y otra persona que entrena 20 minutos todos los días durante meses. ¿Quién crees que verá resultados reales? No es una cuestión de esfuerzo momentáneo, es una cuestión de repetición sostenida. En mi vida empecé a aplicar esto de forma muy práctica. Dejé de intentar hacerlo todo perfecto y empecé a enfocarme en hacer lo posible. En lugar de buscar grandes cambios, busqué pequeñas acciones que pudiera repetir sin fallar. No importaba si parecía poco, lo importante era no romper la continuidad. Y eso cambió todo, porque cuando eres consistente, empiezas a construir algo que la intensidad nunca te da: estabilidad. Ya no dependes de momentos de energía alta, tienes un ritmo, ya no te frustras por no hacer lo máximo, te enfocas en no dejar de avanzar. Y ese avance, aunque sea pequeño, se acumula. La consistencia también cambia tu relación con el proceso. Deja de ser algo que haces ocasionalmente y se convierte en parte de tu identidad. Ya no es estoy intentando, es esto es lo que hago. Y esa diferencia es profunda. Habrá días donde podrías hacer más, donde tendrás energía, tiempo, ganas, y está bien aprovecharlos. Pero también habrá días donde todo se complique, donde no tengas fuerza, donde lo único que puedas hacer sea lo mínimo. Y ahí es donde la consistencia demuestra su valor, porque no se rompe, se adapta, pero sigue. Lo que construye resultados no es lo que haces en tus mejores días, es lo que haces en tus días normales, en tus días difíciles, en esos momentos donde nadie aplaude. Y cuando miras hacia atrás después de semanas o meses, no ves grandes momentos, ves una cadena continua de decisiones correctas, porque al final no gana el que empieza más fuerte, gana el que no deja de avanzar. Empieza ridículamente pequeño, porque uno de los mayores errores que cometemos cuando queremos cambiar nuestra vida es pensar demasiado grande desde el inicio. Queremos transformar todo de golpe, queremos resultados rápidos, queremos sentir que el cambio es significativo desde el primer día, pero esa mentalidad, aunque motivadora, es peligrosa, porque lo grande no es lo que te hace fallar, es lo que te abruma. Yo también lo viví. Muchas veces me decía a mí mismo que iba a cambiar mis hábitos por completo, nuevas rutinas, nuevos horarios, nuevos objetivos. Y durante un par de días todo parecía perfecto, pero después venía la realidad. Era demasiado.
demasiado cambio, demasiada presión, demasiadas expectativas, y cuando no podía sostenerlo, lo abandonaba todo. No porque no quisiera mejorar, sino porque empecé con algo que no era sostenible. Hasta que entendí algo simple pero poderoso. No necesitas empezar fuerte, necesitas empezar pequeño. Y cuando digo pequeño, me refiero a ridículamente pequeño. Tan pequeño que incluso tu mente no tenga excusas para rechazarlo. Si quieres hacer ejercicio, no empieces con 1 hora, empieza con 2 o 3 minutos. Si quieres leer, no empieces con un capítulo completo, empieza con una página. Si quieres cambiar tu vida, no empieces con un plan perfecto. Empieza con una acción tan simple que parezca casi insignificante, porque el objetivo no es el tamaño del inicio, es la continuidad. Recuerdo un momento en el que decidí aplicar esto de forma consciente. En lugar de exigirme grandes cambios, me hice una sola promesa: hacer algo pequeño todos los días sin fallar. Al principio parecía absurdo. Pensaba, esto no es suficiente. Pero seguí adelante. Y lo curioso es que ese pequeño empezó a construir algo más grande que cualquier intento intenso que había hecho antes. Porque cuando empiezas pequeño, eliminas la resistencia. Tu mente no lo ve como una amenaza, no lo discute, no lo rechaza. Es tan simple que lo haces casi sin pensar. Y ahí está la clave. Cuando reduces la dificultad al mínimo, aumentas la probabilidad de repetición. Y la repetición es lo que lo cambia todo. Con el tiempo, esos pequeños actos dejan de ser pequeños, se acumulan, se convierten en hábito. Y sin darte cuenta, ya no estás luchando por empezar, estás viviendo en movimiento constante. Lo más importante es entender que el inicio no tiene que impresionarte a ti ni a nadie. No tiene que ser perfecto, no tiene que ser grande, no tiene que ser visible. Solo tiene que existir, porque una vez que existe, puede crecer. La mayoría abandona no porque no pueda, sino porque empezó demasiado alto. Se exigieron demasiado rápido, se agotaron, se frustraron y pensaron que el problema eran ellos. Pero el problema no era su capacidad, era el tamaño del primer paso. Cuando empiezas ridículamente pequeño, le quitas el poder al miedo, a la excusa y a la procrastinación y lo reemplazas con algo mucho más poderoso: acción constante. Porque al final no se trata de hacer mucho de golpe, se trata de hacer lo suficiente todos los días para no detenerte nunca. Cumplir tu palabra te transforma de una manera que la mayoría de las personas subestima por completo. Porque cuando piensas en disciplina, piensas en hábitos, en esfuerzo, en resultados, pero rara vez piensas en algo más profundo: la confianza que construyes contigo mismo. Y esa confianza nace de algo muy simple, pero muy exigente: hacer lo que dijiste que ibas a hacer. Yo lo entendí en un momento donde no era evidente, no fue en un gran logro, ni en una situación extraordinaria. Fue en cosas pequeñas, casi invisibles, promesas simples que hacía conmigo mismo: levantarme a cierta hora, terminar una tarea, mantener una rutina mínima. Y lo curioso es que no fallaba por falta de capacidad, fallaba por negociación interna. Decía, hoy no pasa nada si lo hago mañana. Y cada vez que hacía eso sin darme cuenta, estaba erosionando algo importante: mi propia palabra. Porque cada vez que rompes un compromiso contigo mismo, aunque sea pequeño, envías un mensaje interno muy peligroso: lo que digo no importa tanto. Y cuando ese mensaje se repite, empiezas a confiar menos en ti. Ya no crees completamente en tus decisiones, ya no te tomas en serio y sin darte cuenta empiezas a depender de la motivación externa, de la presión o de la suerte para actuar. Pero cuando empiezas a cumplir tu palabra, incluso en cosas mínimas, algo cambia. No es inmediato, pero es profundo. Empiezas a construir una relación distinta contigo mismo. Ya no necesitas convencerte cada vez. Ya no entras en negociación constante. Simplemente haces lo que dijiste. Recuerdo un periodo en el que decidí
enfocarme solo en eso, no en hacerlo perfecto, no en hacerlo grande, sino en no romper mis propias promesas. Si decía que iba a hacer algo, lo hacía. Y si era pequeño, no importaba. Lo importante era la coherencia. Al principio fue incómodo, porque me enfrentaba a mis propios hábitos de postergar, pero poco a poco empecé a notar algo diferente. Me sentía más estable internamente, más seguro de mis decisiones, menos dependiente del estado de ánimo. Y esa sensación es poderosa, porque cuando cumples tu palabra contigo mismo, empiezas a confiar en ti. Y cuando confías en ti, empiezas a actuar con más claridad. Ya no dudas tanto, ya no te saboteas tan fácilmente, ya no necesitas que todo sea perfecto para empezar. En la vida diaria esto se ve en todo. Cuando decides que vas a hacer algo y lo haces sin excusas, aunque nadie te esté observando, estás entrenando una identidad. No estás solo completando una tarea, estás construyendo una versión de ti mismo que es confiable. Y eso es lo que finalmente marca la diferencia entre las personas que avanzan y las que se quedan intentando. No es la inteligencia, no es la suerte, no es el talento, es la relación que tienen consigo mismos. Porque al final, la transformación real no empieza cuando cambias lo que haces, empieza cuando dejas de traicionarte a ti mismo con tus propias promesas. Elimina decisiones, crea sistemas, porque uno de los mayores enemigos de la disciplina no es la falta de motivación ni la falta de talento, es el exceso de decisiones diarias. Cada vez que tienes que decidir si haces lo correcto o no, estás abriendo una puerta peligrosa, la puerta de la negociación contigo mismo. Y en esa negociación casi siempre gana la comodidad. Yo lo entendí después de muchos intentos fallidos de cambiar hábitos importantes. Al principio pensaba que el problema era la fuerza de voluntad. Creía que necesitaba más motivación, más energía, más determinación. Pero con el tiempo me di cuenta de algo más profundo. No era que fallara en mis decisiones, era que tenía demasiadas decisiones que tomar. Por ejemplo, cada mañana me preguntaba si iba a hacer lo que debía hacer. Y esa pregunta ya era el problema, porque cuando algo depende de una decisión repetida todos los días, tu cerebro siempre encuentra una razón diferente para decir hoy no. Un día es el cansancio, otro día es el tiempo, otro día es el ánimo. Y así, sin darte cuenta, empiezas a perder consistencia, no porque no quieras, sino porque estás negociando constantemente. Ahí entendí algo que cambió mi enfoque. La disciplina no se trata de decidir mejor, se trata de decidir menos. Cuando eliminas decisiones, eliminas fricción. Y cuando eliminas fricción, el comportamiento correcto se vuelve automático. Ya no tienes que pensar si lo haces o no, simplemente ocurre. Te doy un ejemplo simple. Piensa en algo como cepillarte los dientes. No lo negocias, no lo analizas, no lo postergas, simplemente lo haces. No porque sea emocionante, sino porque está integrado en un sistema. Forma parte de una estructura que ya no depende de tu estado emocional. Entonces empecé a aplicar eso en mi vida. En lugar de decidir cada día si iba a hacer ciertas cosas importantes, creé estructuras fijas, horarios, rutinas, reglas simples que no requerían pensamiento. No era lo hago hoy, era esto es lo que hago a esta hora. Y cuando quitas la pregunta, quitas también la excusa. Al principio parece rígido, incluso incómodo, pero en realidad es liberador, porque ya no gastas energía en decidir constantemente. Conservas tu energía para hacer, no para debatir contigo mismo. Otro ejemplo claro es el entorno. Si dependes de decidir cada vez si vas a resistir una distracción, estás perdiendo desde el inicio. Pero si diseñas tu entorno para que la distracción no esté presente, ya no necesitas decidir. Simplemente no ocurre. No es fuerza de voluntad, es diseño. En mi experiencia,
Los días donde más fallaba no eran los días más difíciles, eran los días donde dejaba espacio para decidir, donde no había estructura, donde todo dependía del momento, y esos momentos siempre terminaban igual en postergación. Por eso la verdadera disciplina no se construye en el momento de la acción, se construye antes, en el diseño de tu vida, en cómo estructuras tus rutinas, en cómo preparas tu entorno, en cómo reduces las decisiones innecesarias, porque cuando eliminas decisiones, dejas de luchar contigo mismo todos los días y empiezas simplemente a avanzar. Nunca rompas la cadena, porque al final la disciplina no se construye en un solo día perfecto, sino en la acumulación de días normales que no se detuvieron. Muchas personas subestiman esto. Piensan que un día de esfuerzo intenso puede compensar semanas de inconsistencia, pero la realidad es que lo que realmente te transforma no es la intensidad ocasional, sino la continuidad. Recuerdo una etapa en la que intentaba cambiar un hábito importante. Al principio todo iba bien. Empezaba con energía, con claridad, con determinación, y durante unos días me sentía imparable. Pero luego llegaba un día difícil, un día donde estaba cansado, donde tenía otras preocupaciones, donde no tenía ganas, y ahí aparecía la decisión peligrosa. Solo por hoy no pasa nada. Y ese solo por hoy era suficiente para romper algo mucho más grande de lo que parecía. Porque cuando rompes la cadena, aunque sea una vez, algo cambia internamente. No es solo el día que perdiste, es el mensaje que le das a tu mente, que no es obligatorio, que es negociable, que se puede interrumpir. Y una vez que ese mensaje se instala, es mucho más difícil mantener la consistencia. Con el tiempo entendí que la clave no era hacerlo perfecto, era no detenerme. No importaba si el día era bueno o malo, si tenía motivación o no, si era fácil o difícil. Lo único que importaba era mantener la cadena viva. Empiezas a notar algo interesante cuando haces esto. Al principio, cada día requiere esfuerzo consciente. Tienes que recordarte, tienes que empujarte, tienes que resistir la tentación de parar. Pero después de un tiempo, la cadena empieza a tener un peso psicológico. No quieres romperla, no porque sea una obligación externa, sino porque se convierte en una evidencia de quién eres. Recuerdo claramente ese cambio. Al principio, hacía las cosas porque me lo había prometido, pero después de varios días seguidos, ya no quería romper la secuencia. No por presión, sino por identidad. Ya no era, tengo que hacerlo hoy. Era, no quiero romper lo que he construido. Y ahí está el verdadero poder de la cadena. No es el hábito en sí, es la identidad que se forma alrededor de la continuidad. En la vida diaria esto es mucho más importante de lo que parece. Un solo día perdido parece insignificante, pero ese día abre la puerta a otro y luego otro. Y sin darte cuenta, la cadena desaparece. Y cuando desaparece, empezar de nuevo siempre cuesta más que continuar. Por eso, incluso en los días difíciles, el objetivo no es hacer mucho, es no romper. Si no puedes hacer todo, haces una versión mínima. Algo pequeño pero suficiente para mantener la continuidad viva. Porque lo que estás protegiendo no es solo una acción, es el hábito de no abandonar. La mayoría de las personas no fallan porque no puedan continuar, fallan porque aceptan demasiado pronto la idea de detenerse. Y cuando entiendes esto, cambias tu enfoque. Ya no buscas días perfectos, buscas una cadena que nunca se rompe. La disciplina construye identidad y este es el punto donde muchas personas se confunden sin darse cuenta, porque creen que la disciplina es solo una herramienta para lograr objetivos cuando en realidad es mucho más profundo. Es la forma en la que te defines a ti mismo. No se trata únicamente de lo que haces, sino de lo que te conviertes a través de lo que haces repetidamente. Durante mucho tiempo yo también pensé que la disciplina era algo externo, algo que aplicaba solo cuando quería resultados. Pero con el tiempo entendí algo más importante. Cada acción repetida no solo produce un resultado, también te moldea internamente. No eres la misma persona después de 100 días de consistencia que cuando empezaste. Algo cambia en tu manera de pensar, en tu forma de reaccionar, en cómo te ves a ti mismo. Recuerdo una etapa donde empecé a enfocarme en pequeñas acciones diarias, sin esperar cambios inmediatos.
Al principio no parecía significativo. Eran cosas simples, casi insignificantes. Pero lo importante no era la acción en sí, era la repetición. Día tras día, sin interrupciones, sin excusas. Y con el tiempo, algo curioso empezó a pasar. Ya no tenía que convencerme para hacerlo. Simplemente lo hacía. Y no porque fuera fácil, sino porque se había convertido en parte de quién era. Ahí entendí algo clave. No estás tratando de construir hábitos, estás construyendo identidad. Cuando haces algo una vez, es una acción. Cuando lo repites muchas veces, se convierte en una costumbre. Pero cuando lo sostienes el tiempo suficiente, deja de ser algo que haces y se convierte en algo que eres. Por eso la disciplina es tan poderosa. No solo cambia tus resultados externos, cambia tu percepción interna. Dejas de decir, estoy intentando ser disciplinado y empiezas a actuar como alguien disciplinado. Y esa diferencia lo cambia todo. En la vida diaria esto se refleja en cosas muy simples. Cuando alguien cumple sus compromisos constantemente, empieza a verse a sí mismo como una persona confiable. Cuando alguien deja de abandonar sus hábitos, empieza a verse como alguien constante. Y esa identidad nueva influye en todas las demás decisiones. Yo lo noté claramente en los momentos donde ya no necesitaba motivación para actuar. No porque todo fuera fácil, sino porque ya no había discusión interna. La acción estaba alineada con la identidad que había construido. Y cuando eso ocurre, la disciplina deja de sentirse como esfuerzo y empieza a sentirse como naturalidad. El problema es que la mayoría de las personas intentan cambiar sus resultados sin cambiar su identidad. Quieren hacer cosas diferentes, pero siguen viéndose a sí mismos de la misma forma. Y mientras la identidad no cambie, el comportamiento siempre vuelve al mismo lugar. Pero cuando empiezas a actuar como la persona que quieres ser, incluso antes de sentirte así, algo se transforma. Porque cada acción es una pequeña confirmación de identidad y con el tiempo esas confirmaciones se acumulan hasta que ya no hay diferencia entre lo que haces y lo que eres. Y en ese punto la disciplina deja de ser una lucha y se convierte en tu forma de vivir. Porque al final no eres lo que dices que eres. Eres lo que haces de forma consistente cuando nadie está mirando. Al final, todo lo que hemos hablado se reduce a una verdad muy simple, pero muy incómoda. Tu vida no está determinada por lo que deseas, sino por lo que haces de forma constante. No por tus intenciones, no por tus planes, no por lo que prometes en momentos de inspiración, sino por las pequeñas decisiones que tomas cuando nadie te está observando. La disciplina no es una cualidad reservada para unos pocos. No es un talento especial ni un regalo del destino. Es una construcción diaria. Es la suma de momentos donde eliges lo necesario sobre lo fácil, donde cumples tu palabra, donde continúas incluso cuando no tienes ganas, donde no rompes la cadena aunque todo en ti te pida hacerlo. Y lo más importante que debes entender es esto. No necesitas un cambio radical para transformar tu vida. Necesitas un compromiso pequeño, repetido con consistencia. Algo tan simple que no puedas fallar. Porque no es la intensidad lo que te va a llevar lejos, es la continuidad. Habrá días donde falles, días donde dudes, días donde quieras rendirte. Eso es parte del proceso. Pero la diferencia entre alguien que cambia su vida y alguien que se queda igual no está en evitar esos días, sino en lo que hace después de ellos. Si continúa o si se detiene. Hoy no se trata de motivación. La motivación va y viene. Hoy se trata de decisión, de elegir quién quieres ser a través de lo que estás dispuesto a hacer cada día. Porque al final, la disciplina no solo construye hábitos, construye identidad. Y cuando tu identidad cambia, todo lo demás comienza a cambiar contigo. Y la única pregunta que realmente importa es esta. ¿Vas a ser alguien que empieza muchas veces? ¿O alguien que no se detiene? Te voy a decir algo que puede incomodarte desde el primer segundo. Si tu vida no está donde quieres, no es por falta de oportunidades, es por falta de decisiones. Recuerdo una vez, viviendo entre dos culturas,
ver cómo algunos tenían todo y no hacían nada, mientras otros sin nada avanzaban sin excusas. Ahí entendí una verdad simple pero poderosa. No es lo que tienes, es lo que haces con lo que tienes. Y hoy quiero que te hagas una pregunta incómoda pero necesaria. Si todo dependiera solo de ti, ¿tu vida sería diferente a la que estás viviendo ahora? Hay algo que cuesta aceptar porque rompe una ilusión que muchos hemos sostenido durante años. Nadie vendrá a salvarte. No tu familia, no tus amigos, no el gobierno, no una oportunidad mágica que aparecerá de la nada. Y no te lo digo para desanimarte, te lo digo porque el día que entiendes esto, algo dentro de ti cambia para siempre. Recuerdo una etapa de mi vida en la que vivía esperando el momento perfecto, esperando tener más recursos, esperando que alguien creyera en mí lo suficiente como para darme una oportunidad. Y mientras esperaba, la vida pasaba. Veía a otros avanzar y pensaba que tenían suerte, que tenían contactos, que algo en su historia era diferente. Hasta que un día me di cuenta de algo incómodo. No era que ellos tuvieran más, era que ellos estaban haciendo más con lo poco que tenían. Vivimos con la idea de que alguien vendrá a rescatarnos, como en las historias que nos contaron de niños, que aparecerá una persona, una oportunidad, un golpe de suerte que cambiará todo. Pero la vida real no funciona así. La vida responde a la acción, no a la espera. Y mientras tú esperas, hay alguien que ya está trabajando, ya está fallando, ya está aprendiendo, ya está creciendo. Te doy un ejemplo práctico. He conocido personas que dicen, cuando tenga dinero empiezo mi negocio. Pero también he conocido personas que empezaron sin dinero, vendiendo desde su casa, aprendiendo en el camino, equivocándose 1000 veces. La diferencia no fue el capital, fue la decisión. Uno esperó a ser rescatado por las circunstancias ideales, el otro decidió convertirse en su propia oportunidad. Y aquí es donde la mayoría se incomoda, porque asumir que nadie vendrá a salvarte significa renunciar a las excusas. Significa que ya no puedes culpar a tu pasado, a tu entorno, a la falta de apoyo. No significa que todo haya sido fácil o justo. Significa que a partir de hoy es tu responsabilidad. Pero hay algo hermoso en esta verdad. Cuando dejas de esperar que alguien más te salve, te das cuenta de que siempre tuviste el poder. Empiezas a tomar decisiones diferentes. Ya no preguntas por qué a mí, empiezas a preguntarte qué voy a hacer con esto. Y esa pregunta lo cambia todo. Porque al final no necesitas que alguien venga a rescatarte. Necesitas decidir que ya no vas a quedarte donde estás. Necesitas levantarte, incluso con miedo, incluso sin garantías, incluso sin saber exactamente cómo, porque nadie vendrá y eso es exactamente lo que te obliga a convertirte en la persona que sí puede hacerlo. Y el día que entiendes eso, dejas de esperar y empiezas a construir. Después de entender que nadie vendrá a salvarte, llega una verdad que transforma completamente la manera en que ves tu vida. La responsabilidad es tu mayor poder. Y suena contradictorio, porque durante mucho tiempo nos enseñaron a ver la responsabilidad como una carga, como algo pesado que hay que evitar, pero en realidad es lo único que te libera. Recuerdo cuando empecé a darme cuenta de esto en mi propia vida. Había situaciones que no me gustaban, resultados que no me representaban, y lo más fácil era mirar hacia afuera, pensar que el problema era el entorno, las personas, las circunstancias. Y claro, siempre había razones válidas. Siempre puedes encontrar una explicación lógica para justificar por qué no estás donde quieres estar. Pero un día entendí algo incómodo. Aunque no todo es tu culpa, sí es tu responsabilidad. Y ese cambio de mentalidad lo cambia todo. Porque cuando culpas, entregas tu poder. Cuando responsabilizas a otros, te colocas en una posición donde dependes de que algo externo cambie para que tu vida mejore. Pero cuando asumes la responsabilidad, recuperas el control. Ya no importa quién falló antes, importa lo que tú decides hacer ahora. Te doy un ejemplo muy simple. 2 personas pierden su empleo. Una pasa meses quejándose, culpando a la empresa, al sistema, a la economía. La otra, aunque siente la misma frustración, se pregunta, ¿qué puedo hacer con esto? Aprende una nueva habilidad,
busca oportunidades, se reinventa. El punto de partida fue el mismo, pero la respuesta fue completamente diferente. Y esa respuesta fue lo que determinó el resultado. La responsabilidad también significa ser honesto contigo mismo. Significa reconocer cuando no diste lo mejor, cuando te conformaste, cuando elegiste el camino fácil. Y eso duele, porque confrontarte a ti mismo no es cómodo, pero es necesario. Porque no puedes cambiar algo que no estás dispuesto a aceptar. Hay algo que aprendí observando diferentes culturas y estilos de vida. Las personas que avanzan no son las que tienen menos problemas, son las que dejan de usar esos problemas como excusa. No esperan sentirse listos, no esperan condiciones perfectas. Actúan con lo que tienen, desde donde están. Y aquí está la parte más poderosa. Cuando asumes la responsabilidad total de tu vida, incluso de lo que no elegiste, te vuelves imparable, porque ya no hay nada ni nadie que pueda detenerte completamente. Puede haber obstáculos, sí, puede haber caídas, claro, pero siempre habrá una respuesta que depende de ti. La responsabilidad no significa que tienes que hacerlo todo solo, significa que decides no rendirte aunque las cosas se pongan difíciles. Significa que si necesitas ayuda, la buscas. Si necesitas aprender, lo haces. Si necesitas cambiar, lo haces sin esperar permiso. Porque al final, la responsabilidad no te limita, te da dirección, no te pesa, te fortalece. Y cuando realmente entiendes esto, dejas de ver tu vida como algo que te sucede y empiezas a verla como algo que estás construyendo. Y en ese momento, dejas de buscar poder afuera porque entiendes que siempre estuvo dentro de ti. Hay algo que pasa desapercibido porque suena razonable, porque incluso parece lógico, pero es lo que más frena a una persona. Las excusas no llegan como enemigos evidentes, no se presentan diciendo voy a sabotear tu vida, no. Llegan disfrazadas de argumentos inteligentes, de explicaciones coherentes, de no es el momento adecuado, de cuando tenga más tiempo, de cuando me sienta listo. Recuerdo una etapa en la que yo mismo era experto en eso. Tenía planes, tenía ideas, tenía sueños, pero siempre encontraba una razón para no empezar. Si no era el dinero, era el tiempo. Si no era el tiempo, era el miedo a equivocarme. Y lo más peligroso es que yo me lo creía. Me convencía de que estaba siendo prudente, de que estaba esperando el momento correcto. Pero la verdad era otra. Estaba evitando la incomodidad de actuar. Las excusas tienen algo muy poderoso. Te hacen sentir tranquilo en el corto plazo. Te quitan la presión. Te permiten justificar por qué no hiciste lo que dijiste que ibas a hacer. Pero a largo plazo, te cuestan todo. Porque mientras tú te explicas por qué no puedes, alguien más con las mismas limitaciones ya empezó. He visto personas decir, no puedo porque no tengo recursos. Pero también he visto a otros empezar con lo mínimo, vendiendo desde su casa, aprendiendo gratis, fallando y volviendo a intentar. He visto gente decir, no tengo contactos, mientras otros construyen relaciones desde cero, simplemente hablando, intentando, equivocándose. Entonces te das cuenta de algo incómodo. Muchas veces no es falta de oportunidades, es exceso de excusas. Y aquí es donde tienes que ser brutalmente honesto contigo mismo. Preguntarte, ¿esto que estoy diciendo es una razón real o es una excusa bien disfrazada? Porque una razón te detiene momentáneamente, pero te impulsa a buscar soluciones. Una excusa, en cambio, te instala en la inacción. También hay excusas emocionales que son aún más difíciles de detectar. No me siento motivado, no estoy en el estado mental correcto, hoy no es mi día. Pero si esperas a sentirte perfecto para actuar, vas a esperar toda la vida. Porque la acción no sigue a la motivación, la crea. Aprendí algo importante. Las personas que avanzan no son las que tienen menos problemas, son las que deciden actuar a pesar de ellos. No niegan las dificultades, pero tampoco las usan como justificación para quedarse quietos. Y no se trata de eliminar todas las excusas de un día para otro. Se trata de empezar a verlas, a cuestionarlas, a
a no aceptarlas automáticamente, cada vez que detectas una excusa y actúas de todas formas, te fortaleces. Cada vez que eliges acción sobre justificación, te acercas un poco más a la persona que quieres ser. Porque al final, las excusas no te protegen, te encierran. Y el día que decides dejar de usarlas, empiezas a abrir la puerta a una vida completamente diferente. Hay una idea que se ha vuelto muy popular y que suena bien, pero que ha confundido a muchas personas. Necesito motivación para empezar. Y parece lógico, porque todos hemos sentido ese impulso inicial, esa energía que te hace querer cambiarlo todo de un día para otro. Pero hay un problema. La motivación es inestable. Hoy está, mañana desaparece. Recuerdo momentos en los que me sentía completamente motivado. Decía, ahora sí, voy con todo. Hacía planes, empezaba con intensidad, pero unos días después esa emoción bajaba. Y cuando la motivación desaparecía, también desaparecía la acción. Entonces entendí algo que cambió mi manera de trabajar. Si dependes de cómo te sientes para actuar, vas a ser inconsistente toda tu vida. La disciplina funciona diferente. No depende de emociones, depende de decisiones. Es hacer lo que tienes que hacer. Incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando estás cansado, incluso cuando nadie te está viendo. Y eso no suena emocionante, pero es lo que realmente construye resultados. Te doy un ejemplo simple. 2 personas quieren ponerse en forma. Una entrena solo cuando se siente motivada. Va al gimnasio cuando tiene energía, cuando está de buen ánimo. La otra establece un horario y va, le guste o no. Algunos días entrena con ganas, otros días no, pero va igual. Después de unos meses, los resultados hablan por sí solos. No fue la motivación la que hizo la diferencia, fue la consistencia. En mi vida hubo un momento en el que dejé de preguntarme, ¿tengo ganas? Y empecé a preguntarme, ¿qué toca hacer hoy? Ese pequeño cambio transformó todo. Dejé de negociar conmigo mismo. Dejé de buscar excusas elegantes. Simplemente hacía lo que tenía que hacer, aunque fuera incómodo. La disciplina no es castigo, es confianza. Porque cada vez que cumples contigo mismo, construyes una relación más fuerte contigo. Empiezas a confiar en que, sin importar cómo te sientas, vas a responder. Y esa confianza es poderosa. Es lo que te permite avanzar incluso en los días difíciles. También entendí que la disciplina no significa hacerlo todo perfecto. Significa hacerlo incluso imperfecto. Hay días en los que no puedes dar el 100%, pero puedes dar algo. Y ese algo, sostenido en el tiempo, vale más que los picos de motivación que duran unos días y luego desaparecen. Vivimos en una cultura que glorifica la emoción, pero ignora la estructura. Queremos sentirnos listos, inspirados, alineados, pero la realidad es que la mayoría de las veces no te vas a sentir así. Y está bien, porque no necesitas sentirte perfecto para avanzar, necesitas ser consistente. La motivación puede ser el inicio, pero la disciplina es el camino. Es lo que te mantiene en movimiento cuando todo lo demás falla. Es lo que convierte intenciones en resultados, promesas en realidad. Y cuando entiendes esto, dejas de esperar a sentirte listo y empiezas a actuar todos los días, sin importar cómo te sientas. Hay una elección que haces todos los días, aunque no siempre seas consciente de ella. Incomodidad hoy o arrepentimiento mañana. No hay una tercera opción. Puedes evitar el esfuerzo, evitar el miedo, evitar el riesgo, pero lo que no puedes evitar es el precio que eso tiene en el futuro. Recuerdo una etapa en la que elegía constantemente la comodidad. Posponía decisiones importantes, evitaba conversaciones difíciles, dejaba proyectos a medias porque requerían más de mí. En el momento se sentía bien. Era fácil, era cómodo, no había presión, pero con el tiempo empezó a aparecer otra sensación, una incomodidad más profunda, más silenciosa, la de saber que podía haber hecho más. La incomodidad del crecimiento es momentánea, es ese esfuerzo extra
ese momento en el que no tienes ganas pero actúas igual, ese paso que das sin tener garantías. Dura poco, pero el arrepentimiento, ese se queda. Ese aparece en las noches tranquilas, cuando no hay distracciones y te enfrentas a ti mismo y no duele por lo que hiciste, duele por lo que no hiciste. He visto esto en ejemplos muy concretos. Personas que querían estudiar algo diferente, pero eligieron quedarse donde estaban por miedo. Años después, no hablan del miedo, hablan de la oportunidad que dejaron pasar. He visto gente que quería empezar un negocio, pero esperó demasiado. Y cuando finalmente quisieron hacerlo, ya no tenían el mismo tiempo, la misma energía o las mismas condiciones. No les dolió haberlo intentado y fallado, les dolió no haberlo intentado nunca. Y aquí está lo interesante, la incomodidad no es el enemigo, es la señal, es la evidencia de que estás haciendo algo que importa. Cada vez que eliges lo difícil sobre lo fácil, estás invirtiendo en una versión más fuerte de ti mismo. Cada vez que eliges actuar a pesar del miedo, estás ampliando tus límites. En mi vida hubo momentos en los que tuve que elegir entre quedarme en lo conocido o avanzar hacia lo incierto. No siempre fue claro, no siempre fue cómodo. Hubo dudas, hubo errores, hubo incomodidad real, pero cada vez que elegí avanzar, algo cambió. Gané experiencia, gané confianza, entendí que podía adaptarme y eso vale más que cualquier sensación de seguridad momentánea. La comodidad tiene un costo oculto. Te mantiene en el mismo lugar, te hace pequeño, te convence de que es suficiente hasta que te das cuenta de que no lo es. Y en ese momento, el precio ya es más alto. No se trata de buscar sufrimiento. Se trata de entender que lo que vale la pena requiere esfuerzo, requiere salir de lo conocido, requiere aceptar que no todo será perfecto, pero también requiere valentía. Y esa valentía se construye cada vez que eliges avanzar a pesar de la incomodidad, porque al final el dolor del esfuerzo pasa, pero el dolor del arrepentimiento se queda. Hay muchas personas que creen que el problema en su vida es que no están esforzándose lo suficiente. Y aunque el esfuerzo es importante, hay algo aún más fundamental que lo determina todo: la claridad. Porque puedes esforzarte mucho, pero si no sabes hacia dónde vas, solo te estás cansando en la dirección equivocada. Recuerdo una etapa en la que yo mismo confundía esfuerzo con progreso. Estaba ocupado todo el tiempo, haciendo cosas, moviéndome de un lado a otro, llenando mi día de actividad, pero al final de la semana, al final del mes, no sentía un avance real. Y eso es muy frustrante porque te hace pensar que el problema eres tú, que necesitas trabajar más duro, cuando en realidad el problema es que no estás trabajando con dirección. La claridad es saber exactamente qué quieres construir con tu vida. No de forma vaga, no con frases generales como quiero tener éxito o quiero mejorar. Eso no es claridad, eso es ruido. La claridad es poder decir: esto es lo que estoy construyendo, este es el tipo de persona en la que me estoy convirtiendo y este es el camino que voy a seguir, aunque sea difícil. He visto personas extremadamente trabajadoras que no avanzan porque están moviéndose sin dirección. Están ocupadas todo el día respondiendo todo, haciendo de todo, pero sin una prioridad clara. Y cuando miras sus resultados, después de meses o años, ves algo preocupante: mucho esfuerzo, poco impacto. Por otro lado, he visto personas que parecen más tranquilas, incluso más lentas, pero tienen algo diferente, saben exactamente qué están construyendo. Y por eso cada acción tiene sentido. No hacen cosas porque sí, las hacen porque están alineadas con una visión clara. Y eso hace que su esfuerzo tenga un efecto multiplicador. En mi vida hubo momentos en los que tuve que detenerme y preguntarme algo incómodo: ¿estoy realmente avanzando o solo estoy ocupado? Y la respuesta no siempre fue cómoda. A veces estaba haciendo mucho, pero sin dirección clara. Y cuando ajusté eso, cuando empecé a definir con precisión qué era importante y qué no, todo cambió. No necesitaba más esfuerzo, necesitaba más enfoque. La claridad elimina el desperdicio, elimina las decisiones innecesarias, reduce la ansiedad
de estar haciendo demasiado sin sentido, porque cuando sabes lo que importa, automáticamente dejas de gastar energía en lo que no importa. También aprendí algo importante. La falta de claridad se disfraza de esfuerzo. Te hace sentir productivo, te mantiene ocupado, pero no te acerca a ningún lugar significativo. Es como correr en una cinta, mucho movimiento, cero avance. La claridad no llega por accidente. Se construye con reflexión, con honestidad, con preguntas difíciles. Requiere detenerse y observar tu vida con sinceridad. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿A dónde te está llevando realmente? Y cuando finalmente obtienes esa claridad, el esfuerzo deja de ser caótico y se convierte en dirección. Ya no haces más por hacer más. Haces lo necesario para avanzar en lo que realmente importa. Porque al final no se trata de cuánto te esfuerzas, se trata de hacia dónde estás yendo con ese esfuerzo. Hay una idea que muchas personas subestiman porque no suena emocionante, pero es una de las verdades más poderosas que puedes entender. Tu futuro no se construye en los grandes momentos, se construye en lo pequeño, en lo que haces cuando nadie te está mirando, en lo que repites todos los días sin pensar que eso está moldeando tu vida. Recuerdo una etapa en la que yo esperaba cambios grandes, transformaciones rápidas, resultados visibles de inmediato. Pensaba que la vida cambiaba con decisiones enormes, con momentos dramáticos, pero con el tiempo entendí algo diferente. Los cambios reales casi nunca se sienten importantes en el momento en que ocurren. Son pequeños, casi invisibles. Un día decides leer 10 páginas en lugar de ver el celular. Otro día decides levantarte un poco más temprano. Otro día decides terminar lo que empezaste en lugar de dejarlo a medias. Y en el momento parece insignificante. Pero cuando eso se repite durante semanas, meses, años, ya no es insignificante. Es tu vida. He visto esto en personas que logran grandes resultados. No es que un día se despertaron diferentes. Es que hicieron pequeñas cosas de forma consistente cuando nadie los estaba obligando. Mientras otros esperaban el momento perfecto, ellos estaban construyendo en silencio. También he visto lo contrario. Personas con grandes sueños que fallan no por falta de talento, sino por descuidar lo pequeño. Un día no importa, 2 días tampoco parece grave, pero cuando eso se convierte en hábito, el resultado es inevitable, porque el descuido también se acumula. En mi propia experiencia, entendí que no eran las grandes decisiones las que definían mi rumbo, sino las pequeñas elecciones diarias. ¿Cómo usaba mi tiempo? ¿Qué hábitos repetía? ¿Qué tipo de pensamientos permitía quedarse en mi mente? Nada de eso parecía importante en el momento, pero todo eso estaba construyendo algo más grande de lo que podía ver. Es como sembrar. No ves el crecimiento del árbol todos los días, pero cada día de cuidado cuenta. Cada riego, cada cuidado, cada pequeña acción está construyendo algo que eventualmente será imposible ignorar. Y lo mismo ocurre con tu vida. El problema es que muchas personas solo respetan lo grande, solo valoran los resultados visibles. Pero el verdadero cambio ocurre mucho antes, en lo invisible, en lo que parece irrelevante. Y es ahí donde la mayoría se rinde, porque no ven resultados inmediatos. Pero la vida no funciona en saltos grandes, funciona en acumulación. Lo pequeño repetido se convierte en grande, lo pequeño descuidado también. Y cuando entiendes esto, empiezas a respetar cada decisión, porque ya no ves tu día como algo aislado, lo ves como una pieza de algo mucho más grande. Cada acción empieza a tener peso, cada hábito empieza a tener significado. Tu futuro no se decide en un solo momento. Se construye en lo pequeño, todos los días, sin excepción. Y el día que entiendes eso, empiezas a cambiar tu vida sin darte cuenta, una pequeña decisión a la vez. Hay una diferencia profunda que muy pocas personas entienden cuando hablan de gratitud. Muchos creen que ser agradecido es simplemente decir gracias por lo que tienen, como una forma de aceptación pasiva de la vida. Pero la verdadera gratitud no es pasiva, es activa. Y cuando lo entiendes, cambia completamente la forma en que vives.
Recuerdo una etapa en la que yo decía que estaba agradecido por muchas cosas, pero mi vida no reflejaba eso. Agradecía mi salud, pero no cuidaba mi cuerpo. Agradecía las oportunidades, pero no las aprovechaba al máximo. Agradecía lo que tenía, pero vivía como si eso fuera suficiente para no avanzar. Y ahí entendí algo incómodo. La gratitud sin acción es solo una emoción, no una transformación. La gratitud activa significa que lo que valoras te impulsa a actuar. No solo reconoces lo que tienes, lo utilizas. No solo agradeces tus oportunidades, las aprovechas. No solo aprecias tus capacidades, las desarrollas. Es una gratitud que se mueve, que construye, que no se queda quieta. He visto personas que dicen estar agradecidas por su trabajo, pero no dan lo mejor de sí. He visto personas que dicen valorar su tiempo, pero lo desperdician constantemente. Y eso revela una contradicción. Puedes decir que aprecias algo, pero si no actúas en consecuencia, en realidad no lo estás valorando tanto como dices. En mi experiencia, entendí que cuando realmente eres agradecido, no te vuelves pasivo, te vuelves responsable. Porque si agradeces tu vida, entonces empiezas a cuidarla. Si agradeces tus oportunidades, empiezas a tomarlas en serio. Si agradeces a las personas que te rodean, empiezas a invertir más en ellas. La gratitud activa cambia tu enfoque mental. En lugar de ver lo que falta, empiezas a ver lo que puedes hacer con lo que ya tienes. Y eso es poderoso, porque la mayoría de las personas se quedan atrapadas en la sensación de escasez. Siempre sienten que necesitan más para empezar, más para avanzar, más para actuar. Pero la gratitud te enseña a empezar desde lo que ya está disponible. También he observado algo interesante. Las personas que más crecen no son necesariamente las que tienen más, sino las que más valoran lo que tienen. Porque cuando valoras algo, lo cuidas, lo desarrollas, lo expandes y eso genera crecimiento natural. La gratitud activa no es conformismo, no es decir, esto es suficiente, es decir, esto es lo que tengo ahora y lo voy a usar para construir algo mejor. Es una mentalidad de expansión, no de resignación. Y aquí está el punto clave. Es muy difícil avanzar desde el resentimiento, pero es casi imposible no avanzar cuando estás en un estado de gratitud activa. Porque la energía cambia, empiezas a ver posibilidades donde antes veías límites. La gratitud pasiva te hace agradecer lo que tienes. La gratitud activa te obliga a honrarlo con acción. Y cuando haces eso consistentemente, tu vida empieza a transformarse desde dentro hacia afuera. Porque al final, no se trata solo de sentir gratitud, se trata de vivirla. Hay algo que muchas personas interpretan de forma equivocada, y es la resistencia. Cuando empiezas a avanzar, cuando intentas cambiar tu vida, cuando sales de lo conocido, inevitablemente aparece resistencia. Y la mayoría piensa que eso es una señal de que están haciendo algo mal, pero en realidad es exactamente lo contrario. Recuerdo momentos en los que intentaba mejorar ciertos aspectos de mi vida y justo cuando empezaba a tomar acción aparecían dudas, incomodidad, incluso situaciones que parecían complicarlo todo. Y durante mucho tiempo interpreté eso como una señal de que debía parar, de que quizás no era el momento correcto, pero con el tiempo entendí algo completamente diferente. La resistencia no aparece cuando estás estancado, aparece cuando estás avanzando. He visto esto repetirse una y otra vez en la vida de las personas. Alguien decide empezar un proyecto y de repente todo parece difícil. Otra persona intenta cambiar un hábito y justo ahí aparece la tentación de rendirse. Alguien toma la decisión de crecer y de inmediato surgen miedos, opiniones externas, incomodidad interna. Y es ahí donde la mayoría se detiene, creyendo que la resistencia es una señal de retroceso. Pero la realidad es que la resistencia es una prueba de movimiento. Es la fricción natural que aparece cuando estás saliendo de tu zona conocida. Si no hubiera resistencia, significaría que nada está cambiando realmente.
porque lo que permanece igual no genera fricción, pero tampoco genera crecimiento. En mi experiencia, aprendí que cada vez que sentía resistencia fuerte, en realidad estaba más cerca de un cambio importante de lo que pensaba. Era como si la vida estuviera empujándome a decidir seguir en lo cómodo o avanzar hacia lo desconocido. Y curiosamente, cada vez que elegía avanzar, a pesar de esa resistencia, algo en mí se fortalecía. La resistencia no siempre es externa, muchas veces es interna. Es la voz que te dice que no eres suficiente, que es mejor esperar, que quizás no vale la pena. Y si no aprendes a reconocerla, puedes confundirla con intuición o prudencia. Pero no es prudencia, es miedo disfrazado. También hay resistencia externa. Personas que cuestionan tus decisiones, situaciones que se complican, caminos que no salen como esperabas. Pero incluso eso tiene un propósito, probar tu compromiso. Porque cualquier camino que realmente vale la pena no es fácil de abandonar, pero tampoco es fácil de recorrer. He observado que las personas que más logran no son las que evitan la resistencia, sino las que la entienden. No la interpretan como señal de detenerse, sino como señal de persistir. Porque saben que cada nivel de crecimiento trae su propio tipo de dificultad. Y aquí está lo más importante. La resistencia no es permanente. Es un indicador temporal de transición. Si sigues avanzando, eventualmente disminuye. Pero si te detienes cada vez que aparece, nunca atraviesas esa etapa de transformación. La clave no es eliminar la resistencia, es cambiar la forma en que la interpretas. Porque lo que hoy sientes como dificultad, mañana lo recordarás como el punto donde tu vida empezó a cambiar. Y al final, la resistencia no está ahí para frenarte, está ahí para asegurarse de que realmente estás avanzando. Hay una verdad que puede parecer dura, pero es profundamente liberadora si la entiendes de verdad. Este es tu único intento. No hay una segunda vida en la que puedas corregir todo lo que no hiciste en esta. No hay un ensayo general donde puedas practicar sin consecuencias. Lo que estás viviendo ahora es la versión real. Recuerdo que durante mucho tiempo viví como si siempre hubiera una segunda oportunidad esperando, como si pudiera postergar decisiones importantes porque algún día tendría más tiempo, más energía, más claridad. Pero la vida no funciona así. Un día miras atrás y te das cuenta de que ese algún día nunca llegó, porque el tiempo no espera a nadie. He visto personas que tratan su vida como si fuera infinita en oportunidades. Dejan conversaciones importantes para después, sueños para cuando sea el momento, cambios para cuando todo esté listo, y lo que no ven es que cada día que pasa no es solo tiempo que avanza, es tiempo que se va. En mi propia experiencia hubo momentos en los que sentí que estaba desperdiciando partes de mi vida esperando condiciones ideales. Pensaba que necesitaba más preparación, más seguridad, más certeza, pero con el tiempo entendí algo simple. La certeza no llega antes de actuar, llega después. Primero actúas, luego entiendes. Si realmente aceptas que esta es tu única oportunidad, algo cambia dentro de ti. Empiezas a valorar más el presente, no en un sentido superficial, sino en un sentido profundo. Cada decisión empieza a tener peso. Cada día empieza a importar más. Ya no vives como si pudieras repetirlo todo, porque entiendes que no puedes. He observado algo interesante en las personas que realmente avanzan en la vida. No viven obsesionadas con el tiempo que tienen, sino con lo que hacen con el tiempo que tienen. No lo desperdician esperando el momento perfecto, porque saben que el momento perfecto es una ilusión. También entendí que esta idea no es para generar presión, sino claridad. Porque cuando entiendes que no hay repetición, dejas de postergar lo importante. Dejas de aplazar conversaciones, decisiones, acciones que sabes que necesitas tomar. Empiezas a vivir con más intención. El problema no es que la vida sea corta, el problema es vivir como si tuvieras tiempo ilimitado para cambiarla. Y ese pensamiento silencioso es el que hace que muchas personas nunca empiecen. Este es tu único intento, significa que cada día cuenta, no de forma dramática, sino de forma real.
Cada hábito que repites, cada decisión que tomas, cada acción que evitas, todo está construyendo algo irreversible. Y cuando realmente lo entiendes, ya no necesitas motivación externa para actuar, porque no estás esperando una segunda oportunidad. Estás usando la única que tienes y ahí es donde la vida empieza a cambiar de verdad. Cuando dejas de postergar y empiezas a vivir como si este momento fuera el único que tienes. Si has llegado hasta aquí, ya entiendes una verdad que no siempre es cómoda, pero sí transformadora. Tu vida no cambia cuando el mundo cambia, cambia cuando tú decides cambiar. No cuando las condiciones son perfectas, no cuando aparece la oportunidad ideal, sino cuando aceptas que todo lo que necesitas para empezar ya está en tus manos. Durante mucho tiempo, muchas personas viven esperando algo externo, una señal, una ayuda, un momento adecuado. Pero la vida no funciona en función de esperas, funciona en función de decisiones. Y cada decisión, por pequeña que parezca, está construyendo el tipo de persona en la que te estás convirtiendo. El futuro no es un destino lejano. Es una acumulación silenciosa de hábitos, pensamientos y acciones que estás repitiendo hoy. Y cuando miras tu vida desde esa perspectiva, te das cuenta de que no necesitas un cambio radical externo. Necesitas una decisión interna constante. No se trata de hacerlo todo perfecto. Se trata de hacerlo de forma consciente, de dejar de vivir en automático, de dejar de justificar lo que no estás haciendo y empezar a actuar con intención incluso cuando no tengas ganas, incluso cuando no haya garantías. Habrá días de duda, habrá momentos de resistencia, habrá incomodidad, pero eso no es una señal de que vas mal, es una señal de que estás avanzando. Porque todo crecimiento real viene acompañado de esfuerzo, de ajuste, de aprendizaje, y quizás lo más importante de todo esto es entender que no hay otra versión de tu vida esperándote en otro lugar. Esta es la única, este es el único intento. Y eso no es una presión, es una oportunidad. Una oportunidad para dejar de postergar, para dejar de esperar, para empezar a construir hoy con lo que tienes, desde donde estás, porque al final tu futuro no se va a decidir en un gran momento, se va a decidir en este momento.